Saludos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque ya podemos estar en nuestro programa número 7 y el día de hoy estaremos hablando el tema de las tentaciones. ¿Cómo ha sido su semana? Bueno, pues quiero invitarle que en medio de toda situación que estemos viviendo a nuestro alrededor, dice la palabra del Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto es lo que nos corresponde, hermano, en medio de cualquier situación difícil que estemos pasando, mantener la paz de Dios en nuestro corazón, poder ser un ejemplo a la gente que nos rodea, que en medio de todo mantenemos la paz de Dios. Nuestra confianza está puesta en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios es bueno. ¿Puede repetir conmigo esto? En medio de toda situación, lo repito, Dios es bueno. ¿Me falta algo? Dios sigue siendo bueno. Estoy pasando tal cosa en mi familia, Dios sigue siendo bueno. Me duele algo, Dios sigue siendo bueno. Me alarman las noticias alrededor, mi Dios sigue siendo bueno, porque Él nos tiene en la palma de su mano. ¿Qué nos separará del amor del Señor? Y usted y yo tenemos que reconocer que siempre el Señor ha estado con nosotros, su misericordia es grande, Él es lento para la ira y grande en misericordia, y Él guardará en completa paz. Él va a poner su paz en tu corazón, hermano. Y dice en este pasaje, aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Sigamos confiando en el Señor. Bueno, pues vamos a ponernos en las manos del Señor. El día de hoy nos ocupa un tema importante y que creo que muchos nos vamos a sentir identificados. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dios, queremos darte gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Dios, por cada una de las personas que nos acompaña cada viernes, mi Dios. Te doy gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, venga a dirigirnos a toda verdad y a toda justicia, y que esta palabra, Dios, llegue al corazón, Señor, de quien está necesitándolo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues yo ya tengo aquí mi cafecito, a veces pongo té, pero bueno, el día de hoy quise hacerme un cafecito. Bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan cada viernes. Me da mucho gusto, gracias, y de verdad que mi deseo es que esta palabra quede en su corazón y usted sea bendecida cada viernes. Bueno, pues quiero iniciar con la lectura de Primera de Corintios, capítulo 10 y el verso 13. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es nuestro Dios, que en todo momento Él está con nosotros. Y bueno, pues el caso de hoy nos dice de una persona muy querida, nos escribió y nos dice, estoy batallando con una tentación en mi vida, y dice que esto ha sido por muchos años, siempre se vuelve a presentar, y ella dice, me he esforzado, busco de Dios, le pido perdón, le pido su ayuda, y venzo, y sigo adelante, pero al paso del tiempo, otra vez se vuelve a presentar, y esto me estorba en mi relación con Dios, me siento culpable, me estorba en la oración, es más, hasta a veces me siento hipócrita delante de los hermanos porque hay esto dentro de mí. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? Y bueno, pues, ¿verdad que nos podemos sentir identificados con ellos? ¿Cuántos de nosotros tenemos una lucha dentro de nosotros? En nuestra mente y en nuestro corazón, una lucha por no fallarle a Dios, ¿sí?
pero hay tentaciones que nos han perseguido, ¿sí? Y como dice esta persona, de repente te esfuerzas y sales adelante, pero te das cuenta que al otro día, al siguiente mes, al paso del tiempo, otra vez, y te sigue, y te sigue, y te sigue con el fin de tumbar tu vida. Bueno, pues ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y este programa, para contestarle a esta persona, voy a dividir el tema en 3 puntos. La primera sección va a ser sección de preguntas, la segunda, realidades acerca de la tentación, y la tercera sección, sugerencias, ¿qué es lo que debemos hacer en medio de esta situación? Quédese con nosotros. Qué interesante nuestro tema de este día, ¿verdad que nos podemos identificar? Bueno, pues iniciamos con la sección número 1 y estas son preguntas. Bueno, dice la primera pregunta, ¿es pecado ser tentado? Respuesta, no. No, recuerda que Jesús fue tentado y no pecó. Entonces, la tentación en sí no es pecado. Pregunta número 2. ¿Es malo seguir parado en el lugar de la tentación? Respuesta, sí. Claro que sí. Si tú ya sabes cuál es el área débil, ¿para qué te quedas en el mismo lugar? ¿Recuerdas a José? José el soñador, cuando estaba en la casa de Potifar. Bueno, entonces, él tuvo que huir, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que no estás obligado a seguir parado o detenerte en el lugar de la tentación. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a pecar. Entonces, eso sí es malo, quedarte parado en el lugar de las tentaciones. Pregunta número 3. ¿Puede Satanás obligarte a pecar? Respuesta, no. Él es el tentador, ¿sí? Pero no puede obligarte. Él no mueve tu boca, él no mueve tus manos si tú no lo decides. Recuerda, pecar o no pecar es una decisión personal. Pregunta número 4. ¿Cuándo la tentación se convierte en pecado? Respuesta, cuando cedemos. Cuando decimos sí. Siguiente pregunta. Importante. ¿En qué me beneficia saber que Jesús fue tentado? El libro de Hebreos, capítulo 2, del verso 14 en adelante, dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16. Porque ciertamente no se socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos capítulo 4 y el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Siguiente pregunta. Dice: ¿es pecado hacer caer a otra persona en tentación? Respuesta: sí, sí, es pecado, ¿sí? Si tú conoces la debilidad de aquella persona, ¿sí? Y tú provocas que caiga en tentación con tu forma de hablar, tu forma de vestir o alguna actitud, claro que es pecado. Siguiente pregunta, dice: ¿es lo mismo tentación y prueba? Respuesta: no, no es lo mismo. Una tentación viene del diablo. Él es el tentador, ¿sí? Dios no tienta a nadie, ¿sí? Y la tentación tiene el objetivo de
sacarte del camino, de hacerte daño, ¿sí? Tiene el objetivo de pisotear tu vida y de que tú pierdas todas las promesas y lo que Dios ha pensado de ti. Ese es el objetivo de la tentación y viene del tentador, del acusador. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que Dios no tienta a nadie. Muy bien, y la diferencia de una prueba tiene el objetivo de subir a la persona de grado o de nivel, ¿sí? Tiene el objetivo de demostrarte a ti quién eres y qué es el área que debes mejorar, ¿sí? Tiene el objetivo de crecimiento, ¿sí? Muy bien, entonces esta es la diferencia. ¿Es lo mismo tentación y prueba? No. Es lo contrario. La tentación te lleva a apartarte de Dios, a robarte tu galardón. La prueba tiene el objetivo de superarte, de demostrarte quién eres y de que tú sigas creciendo. Muy bien, bueno, pues estas son las preguntas. ¿Qué te pareció? Muy bien, iniciamos con la sección número 2, ¿sí? Y siempre me encanta agregar esto, realidades. Cosas que tal vez se maquillan o no se dicen tal cual, pero me encanta. Muy bien, vamos a ver ahora las realidades en cuanto a la tentación. Número 1, la tentación está en cada persona, ¿sí? Dice la palabra del Señor que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno, de acuerdo a sus propias concupiscencias, es tentado, ¿sí? Así es de que no podemos esperar a ver con qué me va a querer tumbar el diablo este año, ¿sí? En nuestra mente, lo hemos explicado, tenemos como cajoncitos, ¿sí? Y esos cajoncitos, hay uno que es pecados, faltas y tentaciones, y nos dice que tú, aunque seas cristiano, ¿sí? Tú y yo tenemos un área guardada en nuestra mente, con llave tal vez, y ese cajoncito están todos los pecados, faltas y tentaciones con las cuales tú le fallarías a Dios, ¿sí o no? A lo mejor nunca las has cometido, nunca las vayas a cometer, pero aunque nadie lo sepa, aunque nunca lo hayas cometido, tienes que reconocer que en tu mente tú ya sabes de qué forma tú le fallarías a Dios, ¿sí o no? Esta realidad nos dice que la tentación está en cada persona, ¿sí? Otra realidad es que no todos somos tentados de la misma manera, ¿verdad que no? Bueno, entonces retomamos el punto pasado, ¿sí? Que cada uno de acuerdo a sus propias concupiscencias, lo vimos en semanas pasadas, que nuestra alma tiene una huella y que el enemigo la ha seguido y él conoce tus debilidades. ¿Por qué las conoce? Porque tú se las enseñaste. Tú le enseñaste cuáles son tus puntos débiles, tus tentaciones. Muy bien, otra realidad. La tentación se trata de ti y no de Dios. Voy a explicarlo, ¿sí? Dice una persona, yo le pedí a Dios que me ayudara, que si no era su voluntad de que yo me viera con tal persona en tal lugar, que Él me estorbara. Y después dice, y Dios no me estorbó, ¿sí? Repito esta realidad, la tentación se trata de ti, no de Dios, ¿sí? No se trata que Dios demuestre a ver qué tan poderoso es para detenerme. ¿Ves lo ilógico de la situación? ¿Sí? Y entonces, un ejemplo, decimos, a ver, si Dios ya sabía que que Jonás, que aquel pez se iba a tragar a Jonás, ¿por qué le permitió ir a Nínive? ¿Sí? Y entonces, aunque Dios tenía un plan con Jonás, la decisión de irse, ¿de quién fue? ¿De Dios o de Jonás? De Jonás. Él decidió
alejarse, ir al lado contrario de donde lo habían mandado. Y entonces hay personas que dicen, a ver, ¿por qué Dios no se lo impidió si Él es todopoderoso? ¿Sí? Mira, vamos a ver un ejemplo. Nuestros hijos, cuando están chiquitos, quieren ir a meter el dedo a los cables de luz, ¿verdad? A las conexiones, meter un incaible, algo, ¿sí? Porque son curiosos. ¿Sí? Y entonces, cuando están en la etapa de inocencia, nosotros tenemos que estarles diciendo, no te acerques, no hagas esto, no hagas esto, ¿sí? Pero llega un punto, llega una edad donde el niño no entiende y a veces se esconde de ti porque él quiere descubrir qué se siente. Y entonces va y mete un gancho, va y mete un incaible en una conexión, ¿sí? Y entonces tú ya sabes lo que sucede porque a lo mejor un día lo hiciste también. A ver, tú tienes la culpa de que tu hijo haya ido a meter sus dedos en una conexión. ¿Tú tienes la culpa? No. ¿Te puedes imaginar que un niño diga, mamá, voy a meter el dedo a la conexión? Si no es tu voluntad que me dañe, estórbame. ¿Sí? ¿Qué harías? Hasta que ese niño que ya es consciente, tú ya le has dicho y él como quiera decide ir a meter el dedo en esa conexión, ¿sí? Él va a vivir las consecuencias. ¿Por qué? ¿Porque tú eres mala? No, porque él quiso descubrir. ¿Te puedes imaginar a Jonás diciendo, Dios, no te voy a obedecer, me voy a ir para acá? Ahí voy, voy a pecar. A ver, si de verdad me quieres, estórbame. ¿Verdad que es ilógico pensar así? Bueno, y entonces a veces es necesario que vivamos las consecuencias para que podamos aprender. Después de que metimos el incaible en aquella conexión y nos dio un toque y todo lo que sentimos en nuestra mano, nunca más lo volvimos a cometer, ¿verdad que sí? Porque necesitas experimentar, ¿sí? Y Dios no quiere que tú y yo suframos, por eso desde antes nos está avisando las consecuencias. Y entonces esta tercera realidad nos dice que la tentación se trata de ti y no de Dios. Deja de decir esas palabras, Señor, si tú me estorbas es que no es tu voluntad. Señor, si pasa algo en el camino me regreso. Señor, si pasa esto, voy a entender que no es tu voluntad. Tú ya sabes que no es su voluntad y a dónde te va a llevar esta situación. Te repito, la tentación no se trata de Dios, sino se trata de ti. Muy bien, otra realidad acerca de la tentación. Y dice, la tentación es solo a la restricción. La tentación se trata solo a la restricción. Un ejemplo, Eva. Eva tenía muchos árboles, Adán también, muchos árboles en el huerto, solamente de uno no debían comer, ¿sí? Y en vez de decir, Dios me dio 25, 30 sabores ricos para disfrutar, no, la mente se fija nada más en lo que está prohibido, ¿sí? Hasta que tú le dices a un niño, aquí hay muchas galletas, ¿sí? Solamente te pido que de las que están arriba del refri no comas. Adivina qué es lo que el niño va a ir a buscar. La única que le prohibiste, ¿sí? Aquí están los cajones, por favor no vayan a abrir este cajón. Ese es el que se te antoja ir a abrir. Entonces, esta realidad de la tentación dice que la tentación es solo a la restricción. Dios, a ti y a mí, nos ha dado muchas cosas, muchas bendiciones. Podemos disfrutar de muchas cosas.
son algunos preceptos que Dios nos ha puesto límite por nuestro bien, no por el bien de Él, sino por el bien de nosotros, ¿sí? Y entonces hay jóvenes o hay personas que dicen, ay, como soy cristiano no puedo divertirme. Como soy cristiano no puedo ser feliz. Como soy cristiano no debo hacer esto, no debo hacer lo otro. ¿Ves? La tentación es solo a la restricción cuando tu punto lo estás fijando nada más en algo que no debes, ¿sí? Y no te fijas en las bendiciones de todo lo que sí debes, todo lo que sí puedes, todo lo que Dios te ha dado libertad de poder disfrutar, ¿sí? Y entonces entendemos esta realidad, es solo a las restricciones, ¿sí? Y saber que si Dios nos pone límites o si Dios nos invita a no hacer algo, recuérdalo, es por el bien tuyo y mío, no por el bien de Él. Él sigue siendo Dios, caigas o no caigas en la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación se trata de ti, no de Dios. Muy bien, siguiente realidad. La tentación es una puerta al pecado, ¿sí? Pecar o no pecar es una decisión personal. Tú no creas que aquellas personas que no le han fallado a Dios en un área no es porque nunca han sido tentadas, sino porque tomaron la decisión de no ir a abrir esa puerta. Ahí está esa puerta, a todos, a todas las mujeres, no creas que nada más a ti el diablo te tienta de tal manera, a todos nos tienta de alguna manera, de una u otra, ¿sí? Ahí está la puerta, ¿sí? Entonces esta realidad nos dice que la tentación es una puerta al pecado, ¿sí? Y es tu decisión abrirla o no. Muy bien. Otra realidad nos dice que vencer la tentación te da un regalo. Santiago 1:12. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque después de haber vencido recibirá la corona de la vida. Como una recompensa, como un premio, porque Dios está viendo que te tienes que esforzar, que hay una lucha dentro de ti, que hasta parece que toda la situación alrededor están en tu contra. Él todavía te dice, te voy a dar un regalo si te mantienes firme. Y dice la Escritura, el que crea estar firme, mire que no caiga. Muy bien, esta es la sección número 2 que estuvimos hablando de realidades y quiero terminar con estas frases que se dicen en medio de la tentación, ¿sí? Ya soporté mucho, ¿sí? La tentación es muy fuerte, ya la he vencido mucho, bueno, creo que me puedo dar permiso. Me lo merezco. Otra frase, Dios me debe perdonar, Él ha perdonado a muchos que han pecado. Sí es cierto, Dios los ha perdonado, pero déjame decirte que después de que tú cedas y caigas nuevamente en aquella tentación, ¿sabes qué? Tu vida no va a ser la misma, vas a perder. Pierdes cosas espirituales, pierdes en tu relación con Dios, pierdes en tu conciencia, después tu pecado está siempre delante de ti. Tú sales perdiendo, tu vida no va a volver a ser igual, estarás viviendo las consecuencias, ¿sí? Y por eso es tan importante que hagamos caso a soportar la tentación, ¿sí? Y entonces, si es cierto, Dios te puede perdonar si te arrepientes a tiempo y todo, pero tienes que pensar en que las consecuencias van a venir y que después de haber cometido aquello, tu vida ya no va a ser la misma. Vas a estorbar en el proceso que Dios tiene contigo y tumbar todo lo que habíamos ganado. Otra frase dice, solo tantito. Yo voy a poner los límites. Sí voy a ir y sí me voy a ver con tal persona, pero no le voy a permitir esto y esto y esto. Es falso. Eso es falso. Y no te engañes. Dios
no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Sección número 3, importante. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer tú y yo cuando estamos en medio de la tentación. Te voy a dar algunas sugerencias y la primera dice, evita amigos y compañeros que influyan para que tú hagas lo malo. Sí, no importa quién sea. Tienes que separarte. Recuerda, las malas compañías corrompen los buenos principios. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. El que con lobos se junta, a aullar se enseña. Y entonces revisa entre tus amistades, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, familiares, no sé, revisa cuál de ellos, ¿sí?, te está provocando o influye para que tú hagas lo malo. Y ¿sabes qué? Retírate. Corta esas amistades antes de que llegues a caer, porque las consecuencias solamente van a ser para ti. Tú no te vas a justificar, tú no puedes decirle a Dios, es que mi papá, es que mi hermano, es que mi esposo, es que mi vecina, es que mi amiga. No, pecar o no pecar es una decisión personal. Sugerencia número 1, evita amigos y compañeros que te influyan o que te inviten a hacer lo malo, ¿sí? Sugerencia número 2, ten cuidado de lo que miras. Si tú ya conoces tus debilidades, ¿sí?, tienes que tener cuidado de las películas que miras, de las revistas que ves, de los programas que ves en tu celular o en la computadora, ¿sí? Haz un alto. Si es necesario, quita tu Face, quita las redes sociales. Tiene que haber un proceso de desintoxicación en tu mente, ¿sí?, para poder vencer y servirle al Señor. Entonces, la segunda sugerencia, ten cuidado de lo que miras. Tercer sugerencia, cuida tus pensamientos, ¿sí? Lo hemos explicado en otras ocasiones del proceso de la información, ¿sí?, que no hay problema cuando tú escuchaste o miraste, ¿sí? Pero el problema es cuando tú ya le diste más de 5 minutos a un pensamiento, ¿sí? Cuando tú empiezas a pensar, cuando tú le das permiso y revisas lo que escuchaste y lo que viste. ¿Por qué me diría esto? ¿Qué quiso decir? Y entonces tú le das más tiempo en tu mente a aquella situación. Ahí empieza tu caída. Cuando tú le das el primer pensamiento al pecado o a la tentación. Y entonces, cuida tus pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Desde el primer momento cuando se pega aquí en tu mente, tenemos que despegarlo. Y esta es una lucha porque se pega al otro minuto. Y hay que volver a despegarlo. Y es una lucha, cuanto más cuando hay una necesidad emocional a tu alrededor, que tú sientes que esa es la única salida para poder disfrutar, para volver a sentirte viva, para sentirte mujer, para sentirte feliz, para renovarte. Ten cuidado. Y entonces dice, cuida tu pensamiento. Siguiente sugerencia, no des rienda suelta a tu pensamiento. ¿Sí? Si ya se acomodó un pensamiento allí, despégalo, no le des rienda suelta, no uses tu imaginación y no te vayas tan allá, que ya estamos imaginando que estamos viviendo en las nubes y que todo ha cambiado y que todo es tan perfecto. Ojo, no des rienda suelta a tus pensamientos y a tu imaginación. Siguiente sugerencia, llena tu mente de la palabra de Dios. Porque si tú sacas un pensamiento y dejas ese espacio vacío, ¿sabes qué? Se va a volver a venir a acomodar. Es necesario que si tú ya sacaste ese pensamiento, rellenes ese espacio con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No des rienda suelta a tus pensamientos y llena tu mente de la palabra de Dios.
Siguiente sugerencia, reconoce tus flaquezas. ¿Sí? Esto es muy importante, es el primer paso. Tenemos que reconocer, ¿sí? Tenemos que reconocer qué hay en ese cajoncito escondido, oculto, bajo llave, y tú dices, no, yo no soy rencorosa, no, yo no soy mala, yo no hago esto. Tienes que reconocer, así como el borracho, así como el alcohólico, tiene que reconocer que tiene un problema con el alcohol, que tiene un problema con su forma de beber. Nosotros tenemos que reconocer nuestras flaquezas, nuestras debilidades, ¿sí? Siguiente sugerencia, no vayas a ninguna parte donde no te gustaría que Cristo te encontrara. Si Jesús viniera hoy, si fuera el arrebatamiento, si fuera hoy cuando Él viene por su pueblo, si el Señor llegara a tu vida en la forma de X persona, ¿en qué lugar no te gustaría que te encontrara? Piensa en eso. No vayas a un lugar donde no debes, donde no te gustaría que te encontraran. Siguiente sugerencia, no hagas algo que no quieres que te descubran o que alguien más se entere. Si tú lo quieres mantener en secreto, ¿sí? Es por algo. Si tú no quieres que alguien se entere, es por algo. Y entonces, siguiente sugerencia, no hagas algo que no quieras que los demás se enteren. Aunque tú digas, bueno, fui a tal parte, pero no hice nada. A ver, ¿tú puedes darle esa explicación a la gente que te miró? ¿Verdad que no? No puedes dar esa explicación y a lo mejor nomás tú sabes, no, pero no hice nada, pero ya fuiste, ya estuviste en aquel lugar, ya cometiste aquello y entonces tú solita te estás parando en el lugar de la tentación. Y entonces esta sugerencia dice, no hagas algo que no quieras que te descubran. Siguiente sugerencia, confiesa tu pecado inmediatamente. No permanezcas en derrota. Todos, en alguna ocasión, le hemos fallado a Dios. Hemos sido tentados y cedimos, había una venda en nuestros ojos, algo que no nos dejaba ver las consecuencias, que no pudimos ver más allá de lo que veían nuestros ojos. Nuestro corazón también nos engañó de que no iba a pasar nada, de que todo iba a ser muy bien, de que yo me lo merecía, de que yo iba a poner límites y de seguro le hemos fallado a Dios y caímos de una o de otra manera en una o en otra área y volvemos a caer y volvemos a caer. Sí, y esto causa un desgaste en nuestro espíritu. Nuestro espíritu se contrista y ya no es fácil sentir o que fluya la presencia de Dios en nuestras vidas y esto es una realidad. ¿Sí? Y entonces esta sugerencia, confiesa tu pecado inmediatamente. No des lugar a la derrota, no te quedes allí, confiésalo, ¿sí? Y hay personas que dicen, es que ¿para qué voy y me arrepiento si lo voy a volver a hacer? Ya me conozco que no puedo vencer esta tentación y ¿para qué lo hago? Nada más piensa que no es lo mismo que tú te sueltes de una soga a que tú te sueltes de una y otra y otra y otra, de manera que cada vez que cometes aquella falta, que cada vez que cometes aquel pecado, está habiendo una atadura, otra atadura en tu vida. Y entonces el problema no es que Dios no te pueda perdonar, el asunto es que el pecado nos ata tanto que después tú no vas a tener la libertad de acercarte o de correr a tiempo al altar a pedir misericordia. Y es por eso tan necesario esta sugerencia, confiesa tu pecado inmediatamente,
No permanezcas en derrota. Si es posible, si tienes un consejero, busca a una persona que tú consideres que es un líder espiritual, ve y confiésale, por favor ayúdeme, cometí esto, estoy batallando con esta área de mi vida, de nada sirve que la tengas guardada, si la tienes adentro, tarde o temprano la vas a hacer. Es por eso tan necesario, cuando tú le confiesas a una persona, eso mismo te va a atar, ¿sí? Eso mismo va a protegerte de que no tenga la libertad de volver a cometerlo, porque esa persona, si es sabia, te va a ayudar a poner los límites para que no vuelvas. Y entonces a veces no le queremos decir a nadie porque dentro de ti lo quieres volver a cometer, porque sientes que tienes derecho, porque hay una venda en tus ojos y no has visto las consecuencias. Y esta sugerencia dice, confiesa tu pecado inmediatamente, confiésaselo a Dios, pero también busca una persona que sea tu consejera, tu confidente y que tú puedas decirle esto que está viviendo en tu vida. Siguiente sugerencia, busca a Dios. Busca a Dios. La persona dice, me siento tan mal, me siento hipócrita, siento que le he fallado a Dios. Bueno, si hasta ahorita te has podido mantener, ¿sí? Si viene la tentación nuevamente y tú te has mantenido en el camino de Dios, busca más de Dios. Tienes que reconocer que hay una debilidad y ¿sabes qué? Cuando Pablo le decía al Señor, 3 veces te he rogado para que quites este aguijón de mi carne, las mismas que me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Y entonces tenemos que reconocer que necesitamos más de Dios, no te has aprendido a sumergir, por eso el diablo te persigue y te encuentra, porque no has aprendido a sumergirte en la presencia de Dios para que borre, para sacar de ese cajoncito aquello que está guardado, ¿sí? Y presentarlo delante de Dios, reconocer que está ahí. Y entonces tienes que revisar la forma en la que tú estás buscando de Dios, ¿sí? Y siguiente y última sugerencia, bueno, hay más, bueno, mira quién está detrás de aquella persona. Porque a mí me han dicho, hermana, es tan lindo, me trata muy especial, mi esposo nunca me ha tratado así, él me dice que me ama, me cuida, me ayuda, me da, me regala, me dice tal frase que tenía tanto en mi vida que no escuchaba. Sí, tal vez sí es cierto, pero no caigas, es una trampa. Ahí está el engañador detrás. Abre tus ojos espirituales y mira quién está detrás de aquella persona, ¿sí? No te dejes engañar. Siguiente sugerencia. Tienes que depender de la muerte expiatoria de Cristo. En Colosenses 1, 12 y 13 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia.
Quiero leerte también este pasaje de Romanos capítulo 8 a partir del verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sigue leyendo todo lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 13 y el verso 14 nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El libro de Santiago capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo concebido, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo lo que tu alma necesita, todo vacío que tú crees que va a ser llenado con aquella tentación, recuerda que toda buena dádiva, todo lo que tu alma necesita, proviene de lo alto, del Padre de luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Este pasaje que me encanta también de Santiago capítulo 4, verso 7, que dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Continuamos con las sugerencias y otra nos invita a estar alerta, estar atentos. Recuerdas que hemos visto que es importante que identifiques las áreas de debilidad o los pecados que han seguido a nuestros antepasados, ¿sí? Es importante conocer cuáles son las áreas de debilidad o las tendencias, identificarlas, ¿sí? Tenerlas presentes para poder reconocerlas y presentarlas delante de Dios y identificar si esas tentaciones, si aquellos pecados están dentro de tu mente, ¿sí? Entonces, ya que los hayas identificado, hay que estar alerta. Si tú ya sabes cuál es tu debilidad, porque tú la has reconocido, está alerta, ¿sí? Alerta, ten cuidado, mídete. Siguiente sugerencia, no dar oportunidad para que se despierten nuestros deseos pecaminosos, ¿sí? Revisa qué es los lugares donde no puedes ir, no debes ir. ¿Por qué? Porque van a provocar que se despierte aquello que tú pensabas que ya estaba vencido. ¿Sí? Otra, no ponernos adrede en las situaciones que sabemos que son trampas de los pecados que nos acosan. ¿Sí? Lo mencionamos, nada más se está repitiendo. Y otra muy importante, nos dice que no podemos evitar que un pájaro vuele por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido. Es muy importante resistir, ponerte en guardia, ¿sí? Estar alerta. Muy bien, pues el día de hoy hemos mencionado o abarcado 3 secciones. La sección de preguntas, muy interesante, ¿verdad que sí? La sección de realidades acerca del pecado y la sección número 3 fue sugerencias, ¿qué debemos hacer en cada caso? ¿Sabes qué? Que nadie comete un pecado de forma inmediata o de un día para otro, sino que empezó por un pensamiento,
una llamada, un mensaje, empezó por un pensamiento que tú y yo le dimos lugar en nuestra mente. El pecado nos ciega, el pecado nubla nuestra vista, el pecado nos cauteriza, de manera que dejamos de sentir o de pensar en las consecuencias porque cauteriza nuestra mente. El pecado tiene el objetivo de hacerte perder el rumbo y en ese momento no lo podemos identificar, pero hubo un momento que empezó una escalera descendente de nuestra vida espiritual. Nos descuidamos, empezamos a dejar de buscar las cosas que son del espíritu. Cuando nuestro espíritu está débil, nuestra carne, claro que va a ganar terreno. Y entonces, bueno, pues yo espero que todas estas sugerencias, todo esto que hemos visto en el tema de hoy, te hayan servido a ti que estás luchando, que estás viviendo una lucha dentro de ti porque hay una tentación. Dijimos, la tentación no es pecado. Dios no te va a juzgar, ¿sí? Por haber sido tentado, ¿sí? Pero te invitamos a que busques de Dios, a que fortalezcas tu espíritu para poder seguir adelante de gloria en gloria, disfrutar la victoria que tenemos en Cristo. Recuerda que Jesús ya pagó el precio. Tú ya no eres esclava del pecado. Antes lo intentabas y no podías, pero ahora que tienes a Jesús en tu corazón, claro que tú y yo podemos vencer la tentación. Vamos a orar y a pedirle al Señor que siga haciendo en nuestra vida porque queremos servirle, queremos seguir adelante y serle fieles. Cierra tus ojos. Dios, queremos darte gracias por este tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar alerta, de no ignorar las maquinaciones del enemigo y cuál es su objetivo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a buscar más de ti. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver más allá, Señor, y saber, Señor bendito, cuál es el objetivo de la tentación. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra abunde en nuestros corazones, Señor, porque queremos andar en tus caminos y llegar hasta tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos despedidos entonces de este programa. Muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes, donde estaremos viendo acerca de una persona que dice, tengo muy identificado mi ministerio. Yo tengo el ministerio de levantar a los que el pastor tumba. ¿Qué le parece? ¿Qué le diría? Bueno, pues no se lo pierda próximo viernes 11 de la noche en su programa Oigo su voz en el silencio.